El gobierno venezolano sigue buscando a los responsables del apagón. Nicolás Maduro insiste en su versión de un ataque cibernético con la implicación de ondas electromagnéticas dirigido desde Estados Unidos y con el apoyo de la derecha. Las autoridades dirigen su ira contra Juan Guaidó y contra Luis Carlos Díaz, un periodista radiofónico cuya detención por los servicios de inteligencia propició una luz de críticas a nivel mundial. Respuesta de Guaidó, que por cierto no ha sido ni detenido ni acusado de modo formal. Queda revelado el plan del régimen con esta acusación. Tratan de dividir a los ciudadanos y como no pudieron, tratan de judicializar un proceso de persecución. El periodista Luis Carlos Díaz, detenido, oiga esto, por instigación a delinquir, ha sido obligado tras su liberación a presentarse ante tribunales cada 8 días. Se le ha prohibido hacer declaraciones mientras dure el proceso en su contra. Aún así, Luis Carlos Díaz alcanzó a decir a su salida de tribunales que tiene 1000 historias que contar y que seguirá haciendo periodismo. El régimen considera que Guaidó y Díaz están implicados, sin precisar cómo, porque no lo han dicho, en lo que Maduro ahora llama la guerra eléctrica. Maduro tampoco ha mostrado pruebas que evidencien la implicación del senador cubano-estadounidense Marco Rubio, ni de los hackers que, según él, habrían saboteado el sistema eléctrico. Por un lado, crece el recelo de unos ante la versión oficial. Arguyen que es más de lo mismo, que Maduro lleva años echando mano de la amenaza de una intervención extranjera, del bloqueo imperialista, que no ha sido decretado, por cierto, de la guerra económica, de los intentos de golpe de Estado y de los intentos de asesinarlo. Otros consideran que un ataque cibernético es posible, pero poco probable. Y los hay que simplemente le piden a Maduro que hable claro, de una vez y por todas, y que admita la negligencia en el mantenimiento y manejo del sistema eléctrico, que acepte el daño que le ha hecho a la industria eléctrica del país, la corrupción, la improvisación, la fuga sistemática de cerebros y la politización de sus directivos que no saben ni dónde están parados. La única certeza es que desde el pasado 7 de marzo, cuando una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, paralizó a todo el país, la única certeza es que desde entonces, desde el 7 de marzo, oiga bien, ningún funcionario ha sido ni siquiera señalado, mucho menos despedido. Yo me pregunto, ¿de verdad se puede vivir creyendo que siempre el infierno son los otros? En la primera parte del programa de hoy, el análisis de Diego Riquel, abogado venezolano especialista en Derecho y Política Internacionales, un profesional que durante años trabajó en la industria eléctrica. Y en la segunda parte, la música del dúo Coach City y Federico Trujillo, tenor y chef colombiano, el chef de Maluma, por cierto. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Bueno, antes de entrar a saco en el primer tema de hoy, repasemos lo que dijo Maduro sobre el ataque cibernético con ondas electromagnéticas. El día de hoy salió un artículo que recomiendo. La revista Forbes confirma como bastante realista interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela. Ciberguerra por su cuenta como parte de guerra híbrida para debilitar a un adversario antes de la invasión convencional o promover una transición. Aquí está el título en inglés. Call Venezuela's power outage related bid at cyber attack. Se preguntan. Traducidos al español, traducido al español dice, ¿podría el corte de energía eléctrica de Venezuela realmente ser un ataque cibernético? Muy importante el estudio y la difusión, que los líderes sociales, políticos, intelectuales del país expliquemos esto a nuestro pueblo y nuestro pueblo lo pueda acceder, leer, conocer, porque Venezuela quizás es el primer país del mundo que ha sido víctima de la tecnología estadounidense de ataque cibernético contra un sistema eléctrico. Bueno, Maduro, la gente podrá leer el artículo si tienen electricidad.
Maduro escribe un artículo de la revista Forbes, publicado el 9 de marzo, 48 horas después de comenzar el apagón, cuyo título es ¿podría el apagón de Venezuela realmente ser un ciberataque? Inmediatamente toda la prensa que apoya al régimen reprodujo lo que Maduro dijo, pero no agregó ni una coma de lo que también Maduro debió haber dicho y no dijo, de lo que debió haber dicho en honor a la verdad y en honor a la honradez política. El autor del artículo es Caleb Literu, un empresario y académico estadounidense muy vinculado al mundillo digital. Literu admite que, y voy a citar, la idea de que un Estado extranjero pudiese manipular la red eléctrica de un adversario para forzar una transición de gobierno es muy real. Y hasta considera que, y vuelvo a citar, es probable que Estados Unidos ya tenga una profunda presencia dentro de la red de infraestructuras del país, o sea, de Venezuela. Pero el autor también habla de la escasa financiación y del escaso mantenimiento de las infraestructuras eléctricas, y esto lo calla Maduro. Cita textual de Forbes Magazine que Maduro no citó. Las antiguas infraestructuras de servicios públicos ofrecen un vehículo perfecto para estas operaciones, ya que la culpa de las fallas de la red generalmente recae en funcionarios del gobierno por no supervisar adecuadamente la infraestructura, incluso cuando es propiedad de empresas privadas. Hay más, señoras y señores. Pueden leer el artículo, ya está publicado en español, está publicado en inglés. Es la opinión de un especialista que no ofrece datos fehacientes, que dice que podría suceder, que es probable que suceda. El hombre no ha dicho en ningún momento que sucedió, como casi da a entender Maduro. Diego Riquel, abogado venezolano especialista en Derecho y Política Internacionales, es un profesional que durante 8 años trabajó en la industria eléctrica. Primero para la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, CADAFE, y luego para la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cuando se fusionaron. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Diego, la primera pregunta, ¿cómo se puede quedar sin electricidad el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, las reservas petroleras probadas más grandes del mundo? Camilo, antes de responderte eso, te voy a hacer mención a lo que se refiere el articulista al que hizo referencia Nicolás Maduro. Es posible, sí, es posible que un ciberataque sea perpetrado contra un sistema eléctrico siempre y cuando ese sistema eléctrico se encuentre en una red o en la web. Porque tendría contacto con el exterior. Porque pudiese tener contacto con el exterior. Sin embargo, el sistema eléctrico venezolano, aun y cuando cuenta con una gran tecnología, una alta tecnología y una gran automatización y sistematización de todos los procesos, es absolutamente imposible que desde Internet se pudiera entrar al sistema eléctrico venezolano y como apretar un botón y apagar un televisor. Es decir, eso es imposible. Ahora, haciendo referencia a lo que a tu pregunta. No, antes de la pregunta, perdón, porque esa era una pregunta que yo te iba a hacer más adelante. Tengo entendido, y a lo mejor estoy errado, que el sistema de monitoreo de las computadoras del sistema eléctrico venezolano, esas computadoras se conectan e intercambian información entre sí. Entre sí. No hay contacto con el exterior. O sea, un hacker no puede entrar. No puede entrar. A menos que sea un actor estatal. O sea, una persona adentro físicamente que tenga acceso, pero desde el exterior no se puede. Aún y cuando estuviésemos hablando de una sola persona, eso es imposible. Es decir, hacer un shutdown del sistema eléctrico venezolano, como ocurrió en estas últimas horas, donde se deja de generar electricidad y se deja de transmitir electricidad a todo el país, pasa por una serie de circunstancias, de pasos técnicos que lo hacen imposible hacerlo por una sola persona. Es decir, apagar una turbina no es sencillamente decir apago esta turbina. Hay que cerrar compuertas, hay que hacer una serie de técnicas, de pasos procedimentales. Lo que me está diciendo es que no se puede penetrar desde fuera el sistema de computadoras del sistema eléctrico. No se puede y no es tan sencillo como lo quisieran ver. Para mí la versión que dice Maduro, eso es como que estuviésemos hablando de una película de James Bond, que con un aparato, ondas electromagnéticas se apague. Es decir, es como que yo tratara con mi celular de apagar la lavadora funcionando en tu casa. Es decir, no hay conexión, no hay manera. Sería imposible porque mi mujer lava todos los días. No, pero
te quiero decir... No, te entiendo. Además, Maduro no ha presentado pruebas. Dijo que lo va a hacer en Naciones Unidas. Estamos esperando las pruebas, señor Maduro, de que el ataque ha sido un ataque cibernético. Yo pongo muy en duda que eso vaya a ocurrir. Digo, explícame entonces, ¿cómo en tu país, que tiene las reservas probadas más grandes de petróleo del planeta, cómo no hay electricidad? ¿Cómo no puede incluso comprar electricidad a los países vecinos? ¿Cómo no puede garantizar una red eléctrica como Dios manda? Venezuela ha sido líder en Latinoamérica en generación eléctrica, y el sistema eléctrico de Venezuela tiene una capacidad instalada que superaba la demanda. Nosotros vendíamos electricidad hacia Colombia y hacia Brasil. El exceso de generación eléctrica ya con Chávez en el poder. Mucho antes de Chávez y luego de Chávez, inclusive hasta hace pocos meses se estaba haciendo. En este momento desconozco cuál será la situación, pero Venezuela no ha dejado de hacer eso porque eso era un ingreso que le representaba al sector eléctrico para compensar un poco lo que era la facturación y el cobro de energía eléctrica, que es irrisorio, como el caso de la gasolina en Venezuela. Pero el sector eléctrico cae en la situación en la que cae del mismo modo que cayó PDVSA. Cuando tú desprofesionalizas el sector eléctrico, bien sea votando a los trabajadores en virtud de su condición o de su, política, por su punto de vista, política frente a sus actividades, o bien porque personas muy capacitadas y muy preparadas que se encontraban en el sector eléctrico se oponían a medidas que intentaban establecer y que sencillamente desde el punto de vista técnico no tenían un asidero lógico. Nosotros en el sector eléctrico, no yo, porque yo nunca manejé el tema técnico operacional, pero yo conozco y oí y me cansé de escuchar a personas preparadas diciendo y advirtiendo que estas situaciones eran eventualmente posibles y que iban a suceder y que eran perfectamente previsibles. Ojo, perdón que te corte, pero yo recuerdo que en algún momento el gobierno chavista habló de invertir $100.000 millones, que no se sabe de dónde fueron a parar, para mejorar la red eléctrica, y que se había que declarar una especie de emergencia porque la red eléctrica tenía problemas. Estoy hablando de 3, 4 años atrás ya. No, y mucho más. Ya desde el año 2006 Chávez estaba hablando de invertir en el sector eléctrico, y como en efecto se invirtió, nadie sabe dónde ni cómo, pero eso eran los grandes anuncios que hacían. Yo recuerdo que para el año 2006, entre 2006 y 2007, Chávez hizo un gran anuncio de una compra de unas plantas eléctricas fabulosas, que eran del tamaño de este escritorio, y que iban a surtir de energía a todas las poblaciones, los pueblitos que no habían sido energizados a nivel nacional, y fue un contrato multimillonario con Cuba. Y yo vi... ¿Cuba le vendió las plantas? Cuba le vendió las plantas a Venezuela, pero eso no es el peor del caso. ¿Pero tú me estás hablando en serio? ¿Cuba vendiendo plantas a Venezuela? En la sede del Marqués de Cadafe. Para ese momento todavía era la compañía anónima. ¿Y de dónde eran esas plantas? Yo las vi porque las pusieron en el estacionamiento del edificio. Y las plantas decían, hecho en Vietnam. Y eran plantas, como decimos aquí, refurbished. De segunda mano. De segunda mano, usadas, que habían sido pintadas, y ese contrato, yo en este momento no recuerdo el monto, esa información te la puedo pasar más adelante, pero fue un contrato multimillonario, y así como ese, han habido cantidad, en los últimos 15 años, cantidad de anuncios. Hay que ver cuántos ministros de energía eléctrica ha tenido el sector en Venezuela. Bueno, el ministro de Energía actual, Luis Mota. El director de la compañía eléctrica estatal es un militar que se define en su cuenta de Twitter como socialista, antiimperialista y radicalmente chavista, pero no dice que estudió en Stanford University, ni siquiera en la Universidad Central de Venezuela. Ojo, ni siquiera, no es que no estoy comparando Stanford con la UCB es una gran universidad, pero Stanford es... Más datos. Venezuela depende en gran medida, casi el 80% del complejo hidroeléctrico de Guri, que se inauguró a finales de los 60. La energía restante viene de termoeléctricas. ¿Por qué crees tú que desde hace años el gobierno no publica datos puntuales como haría cualquier país normal del nivel de demanda eléctrica? Porque tampoco el Banco Central publica datos, el Ministerio de Salud publica tampoco. ¿Por qué es tan calladito con eso? Porque... publicar cifras oficiales siempre es un arma a doble filo.
Ellos saben que lo que están haciendo no es lo correcto en ningún ámbito del desarrollo nacional, tanto como que habláramos del Banco Central, como de PDVSA, como del sector eléctrico. Y publicar datos, publicar cifras, es exponerse a que cualquier persona diga, eso no es verdad. Si es verdad, lo están haciendo mal, o nunca les van a decir que lo están haciendo bien, porque efectivamente no lo están haciendo. Los cubanos también están permeando la industria, el sistema eléctrico. ¿Están ahí también? Los cubanos se han permeado en todos los sectores, pero particularmente en el sector eléctrico desde el año 2005 yo los vi. Yo estuve en contacto perdón, con a ellos. ti te consta, porque el problema con los cubanos es que cada vez que viene alguien me dice, los veo, los oigo, pero no hay prueba fehaciente de que los cubanos están ahí. Claro, no hay prueba fehaciente porque nadie les tomó una foto, les hizo un video preguntándole, usted es un cubano, del G2 está aquí haciendo... ¿Dónde tuviste los cubanos? En los centros de operaciones de distribución a nivel nacional y en los despachos de cargas de Corpoelec. Pero además, adicionalmente, tengo información de muchos compañeros donde estaban a todo nivel de la empresa. ¿Dirigiendo los cubanos? Si no dirigiendo, estaban detrás viendo qué se estaba haciendo en las operaciones. Pero si el sistema eléctrico de Cuba es casi del siglo XIX, por Dios. Es que los cubanos no están ahí para manejar el sistema eléctrico, los cubanos están ahí para mantener una presión sobre los trabajadores, para mantener ese filo, esa espada de Damocles frente a los trabajadores. ¿Cómo para ustedes llevaban eso moralmente? Los trabajadores estaban destruidos, los trabajadores... A todo nivel, tanto los trabajadores operativos como los trabajadores de apoyo en las áreas de servicio, se sentían aminorados por un lado, luego despreciados porque sus conocimientos y su pericia había sido hecha a un lado sencillamente porque un general puesto o un militar puesto e impuesto en una gerencia, en una vicepresidencia, en el caso de las empresas cuando eran vicepresidencias, debían tomar las acciones que ellos les imponían. Una última pregunta. Guaidó ha dicho que un incendio fue lo que afectó uno de los enormes cables de 765 kilovoltios de la central de Guri. Mi pregunta es, el sistema de respuesta rápida, que en algún momento era muy notable y muy eficaz en Venezuela, ¿eso está funcionando ahora? No. Porque aparentemente, por lo que dice Guaidó, se encendió la maleza y en cuestión de minutos todo se incendió. Claro. ¿No había helicópteros para controlar eso? Edelca, que era la empresa que se encargaba de la electrificación del Caroní, contaba con una flotilla de helicópteros y de aeronaves para monitorear toda la red de 765 kV, que es la red troncal que nace en el estado Bolívar y llega casi hasta el estado Zulia. Eso que ocurrió, eso que mencionó el presidente Guaidó, efectivamente es así. Eso fue un incendio que ocurrió en las líneas de alta tensión que salen del Guri. No del Guri específicamente, pero sí luego de salir digamos, de las represas del Bajo Caroní, donde comienza la electrificación hacia el resto del país en las cables de alta tensión. Ese incendio se da porque no se ha dado el mantenimiento preventivo, no digamos un mantenimiento especial, chapear toda esa maleza, todo eso. Como dicen aquí, chapear, es decir, hacer la pica y poda. En el sector eléctrico se llama pica y poda, donde se pica y se poda un área circundante a todas las líneas aéreas, de modo tal de que si ocurre un incendio catastrófico, llegue por un lado y pare, porque está picado y podado todas las áreas de la... ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque no existen cosas simples como las unidades, como los vehículos automotores para que los trabajadores se trasladen. El sector eléctrico ha sido llevado a su mínima expresión en todos los ámbitos de la ejecución de las labores, desde el mantenimiento preventivo, como te menciono, y precisamente una cosa tan sencilla y tan mínima como es el mantenimiento preventivo de mantener las áreas verdes circundantes de la vegetación limpia, hasta el mantenimiento mayor que debe llevar una turbina o una planta termoeléctrica. Ellos sin mencionar que las plantas termoeléctricas están en su capacidad más disminuida porque ya PDVSA no está proporcionando los combustibles necesarios para que supla ese funcionamiento. Como te decía en un principio, el sector eléctrico venezolano tiene una capacidad instalada que excede la demanda, porque en el sector eléctrico había una previsión de 10 años en el incremento de la demanda.
En el año 2008 la demanda creció apenas un 6.6%. Y el incremento que se estaba previendo fue superado con creces, porque así se maneja un sistema eléctrico en cualquier país, y en Venezuela no era la excepción. Nosotros éramos líderes en Latinoamérica. Qué terrible. Diego, te agradezco que hayas venido acá al programa. Te agradezco a ti. Creo mucho que no por va a ser la última vez que hablemos del tema, desgraciadamente, porque la gente que sabe dice que esta situación se va a volver a repetir. No hay de otra. Ojalá que no, porque ya la gente ha sufrido demasiado. Nadie se merece eso. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti por la invitación. A Maduro, que presente las pruebas de que ha sido un ataque cibernético desde Estados Unidos y que Marco Rubio, el senador cubanoamericano, está implicado, y que Luis Carlos Díaz, el periodista que metió preso, que allanó su casa, de la que robaron joyas y dinero descaradamente y no consta en el acta, pues que también muestra las pruebas de que Carlos Díaz está implicado en esta guerra eléctrica. Ya volvemos.